Vamos a buscar juntos la palabra de Dios en esta hora, en el libro de San Juan capítulo 8. Vamos a entrar al versículo 44 solamente en este día. Una vez más, bienvenidos a nuestra iglesia a la luz de Cristo, y yo, el pastor Dani Fernández, damos todos los días gracias por el tiempo que nos permite poder entrar a sus hogares a través del mensaje. Vamos a leer juntos con mucho gozo la palabra de Dios, absolutamente es viva y eficaz. Dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El título del mensaje para esta semana, y lo conectamos con la semana pasada, es el problema espiritual del ser humano. Nosotros hace 2 o 3 mensajes hablamos de la realidad espiritual que el ser humano debe conocer, pero también tenemos que recordar que después del acontecimiento de Génesis 3, el hombre ahora tiene un problema espiritual. Pero ¿por qué el hombre no lo sabe? ¿Verdad? El hombre ahora está atrapado en problemas físicos, materiales, económicos, sociales, familiares, pero no conoce la realidad de este problema. No olvide de que Dios está vivo, es viviente y su palabra está obrando y se cumple hasta el día de hoy. Pero Satanás también existe. Invisiblemente está engañando al ser humano. Este es el problema espiritual que debemos conocer. Acompáñenos en este tiempo, en este mensaje, y que oremos para que podamos ver correctamente lo que dice la Biblia acerca del ser humano en este tiempo. En la introducción del mensaje queremos hacer un recorderis de algo importante. No olvidemos que desde el acontecimiento de Génesis 3, toda la humanidad, dice la Biblia en Romanos 3:23, que es un texto muy conocido, está bajo maldición y desastre. Esto significa que Romanos 5:12 es real. Se cumple. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó, la palabra, todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es más, Romanos 6:23, la parte A, la primera parte dice que la paga del pecado es la muerte. El ser humano absolutamente tiene que morir. La separación de Dios no solamente habla de una muerte física, porque Adán murió y todos algún día moriremos, sino que también habla de una muerte espiritual. Ahí está la raíz del problema del ser humano. Pero viendo la historia bíblica y viendo la actualidad de ahora, el hombre no conoce esta realidad. El hombre conoce mayormente la realidad que hoy puede ver y palpar. Es la realidad de los problemas que hemos mencionado, hasta con la sociedad y las amistades. Pero ¿cuál es la realidad espiritual que el hombre debe conocer? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno, y dice, no hay quien busque a Dios. Es lo mismo que todos han pecado. Es lo que dice Romanos 3:23, y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Así que si el ser humano se quiere esforzar para tratar de resolver los problemas, ¿lo podrá hacer? En cierto modo, los problemas se resuelven, pero siempre son temporales. Y el hombre queda cada vez más desesperado. No olvide que los problemas físicos, familiares están aumentando. Los problemas de la sociedad aumentan, a pesar de que la tecnología y la medicina aumentan. ¿Y qué usted espera de los problemas espirituales? Siguen llevando al hombre a la destrucción. Entonces, ¿cuál es la razón de que el hombre, aunque se esfuerza, no puede resolver sus problemas y viven más en la desesperación? La Biblia nos relata y nos habla de esta realidad. El día de hoy usted pueda conocer esta realidad de su vida y de nuestra vida en esta tierra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la realidad del problema que tiene el ser humano? Primero, la Biblia habla de un problema fundamental o el problema de raíz que tiene el ser humano. En otras palabras, el ser humano está atrapado por el destino. ¿Sabe lo que es un destino? Está marcado en la vida del hombre. No hay manera que el hombre pueda escapar de esto, porque es un problema desde mucho antes que usted naciera. Es un problema desde Génesis. Y la Biblia dice que este problema fundamental que aparece en Génesis 3 lo llama la separación de Dios. Que por causa de la separación de Dios, el hombre no solo muerte, como le hemos dicho, físicamente, sino espiritualmente.
Por eso dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no olvide que el diablo es un ser espiritual y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es lo que llamamos el problema fundamental por la separación de Dios. Y es más, la Biblia lo llama el ladrón, ¿sí? El ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. Cuando un ladrón le dice que va a venir a robar, cuando un ladrón le dice que va a secuestrar a su familia, no lo dice, simplemente llegó. De igual manera, Satanás llegó a la vida del hombre por causa de Génesis 3. Y la Biblia dice, por eso en Efesios 2:1, que el espíritu del hombre está muerto, o sea, separado. En Hechos 26:18, Pablo relata que el ser humano está bajo la potestad de Satanás. Eso significa que el ser humano tiene un problema fundamental que viene de Génesis 3 por la obra, por el evento de la separación de Dios. Y el ser humano no puede ser libre de esto. Hasta el día de hoy, el ser humano sigue sufriendo, pero no lo conoce, no sabe la razón. Y de ahí nace el segundo problema que habla la Biblia, que es el problema espiritual, ya que su padre, Satanás, de la persona separada de Dios, es espiritual, y la Biblia dice que vino como ladrón y su espíritu está muerto. Es algo obvio que el problema espiritual es por esa esclavitud por causa del pecado de la separación de Dios. Así que el ser humano está esclavo del diablo, está esclavo bajo la potestad, como lo vimos, de Satanás. Y la Biblia lo dice un poquito más en Hechos 10:38, está oprimido por el diablo. Por eso es algo natural, es algo obvio que el ser humano que está separado de Dios está buscando a Dios porque su espíritu está muerto, está buscando el camino y quiere acercarse a él, tenga que formar a su Dios. Es natural que haya en países madera, piedra, que inclusive hagan de dioses objetos que lo adoran y todo. ¿Por qué el ser humano vive así en este campo de la idolatría? Es porque está oprimido, es porque está siendo guiado en la corriente de este mundo, como dice Efesios 2:2, bajo el príncipe de la potestad del aire. Por eso 1 Corintios 12:2 dice que el ser humano está atrapado en la idolatría, está atrapado en ese campo espiritual que no lo sabe. Voy a portarme bien. Si yo creo que en esa iglesia voy a encontrar la felicidad. Y si éticamente vivo bien, si ya no tomo, si ya no fumo, piensan que en sus esfuerzos, y lo llaman cristianos, esfuerzos cristianos, una religión, piensan que pueden salir, pero su problema es espiritual. Y vive frustrado, busca el futuro, cae en la adivinación. ¿Por qué? Porque está buscando algo, pero está atrapado en la corriente de este mundo y es esclavo del diablo. Ese segundo problema espiritual vino por el problema fundamental de la separación de Dios. El ser humano por eso no tiene más remedio que sufrir, que caer en desastre, como dijimos, el destino. Y créame, este tercer problema que viene por causa del problema espiritual, ¿dónde comienza? Ya comienza en la vida del ser humano, ahora no solamente espiritual, sino ahora se vuelve mental. Comienzan a venir las ansiedades, las preocupaciones, comienzan a vivir vidas cargadas, vacías. No saben por qué viven en este mundo y viven cansados y trabajados. Y no solamente por las 8 horas o por las 12 horas que trabajan, sino que no entienden nada de la vida. Por eso Mateo 11:28 dice que están cargados y trabajados, que no encuentran paz. Efesios 2:3 dice algo mucho más profundo. Dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El ser humano por eso vive oprimido, vive angustiando, vive una vida de angustia, de desesperación, vive esa vida que busca salida en esta sociedad hasta el punto de que ya no aguanta, prefiere suicidarse. ¿Por qué el ser humano está así? Por el problema fundamental. Y que eso trajo el problema espiritual y al final eso trajo un problema mental que ahora empieza a salir en su vida. Se enoja, se frustra, vive preocupado, vive quejándose, no sabe por qué. Y la Biblia dice que por naturaleza somos hijos del aire. ¿Y usted cree que ese problema mental se queda aquí? Comienza a tener dolor de cabeza, migraña,
comienza a dolerle el cuello, pero eso no termina ahí porque ese problema mental comienza a venir físicamente. Lo que antes no se veía, ahora empieza a ser palpable. Contraes enfermedades que no sabes por qué. Y muchas enfermedades son incurables. Buscas brujos tal vez, doctores tal vez para que te ayuden y no encuentran la razón de eso. Y mucho menos nosotros que vivimos así porque vivíamos en ese problema fundamental que trajo el problema espiritual y eso trajo las situaciones mentales, ahora la angustia y la desesperación del ser humano y esto le trajo hasta su cuerpo físico. Ya es normal ver a las personas adictas a las drogas. Es un problema físico ya. Adictos a los videojuegos, adictos a los juegos de azar, al alcohol. Escuché la historia de un padre que naturalmente, oiga, naturalmente, ni con ningún esfuerzo dijo, mi hijo, mis hijos no tienen la plata o la economía para ir a campamentos de la iglesia. No hay, solamente hay para mi alcohol. Es lo que me hace feliz, dijo un padre. Así que no me pidan nada de dinero, un padre. Otro decía, suficiente, déjeme tranquilo con mi alcohol, ya le doy dinero a ustedes, hagan lo que quieran, pero a esto no lo toquen. Es un problema físico, porque eso conlleva después al problema del hígado, la páncreas, problemas de los pulmones, eso trae cáncer a la vida con el tiempo. Eso la Biblia lo dice en Hechos 8, 4 al 8, cuando Felipe entró a Samaria y vio multitudes endemoniadas, problemas espirituales, ¿verdad? Ansiosos, problemas mentales, gente que estaba cojeando, gente con problemas físicos. Esto no es solamente en la época bíblica. Hoy en día hay muchos de las personas que viven con ese problema de enfermedades y no saben por qué. No hace mucho escuché la historia en Estados Unidos de un hombre que cayó en una enfermedad que ya no podía ser curada y pidió morir. Claro, la gente no quiere vivir esta vida así, sufriendo. El ser humano vive cada día más oprimido por el diablo, bajo la potestad de Satanás. Pero no saben que este problema no empezó con su enfermedad, viene de mucho tiempo, que es el problema de Génesis 3. Y no solamente cayó en un problema físico, porque por el problema físico y las enfermedades incurables es obvio, vamos a morir. Y de ahí nació el quinto problema, el problema después de esta vida. La muerte, con la muerte no termina todo. El juicio vendrá a la vida del hombre y al final irá a la casa de su padre. Yo pregunto, ¿quién es su padre? El diablo, dice el primer problema, el segundo problema. Y ese padre diablo se lo va a llevar. No conoce esta realidad del ser humano. Vive negando a Dios toda su vida. Piensa que a través de lo físico, de lo material, vive mejor. Y a que no lo sabe, algún día su cuerpo y todo lo material que usted tenga, algún día va a terminar. Usted lo puede vivir y gozar, pero su cuerpo físico un día volverá a la tierra. Y no hay dinero que lo pueda comprar. No hay dinero que pueda cambiar eso. Y a que su cuerpo físico volverá a la tierra, usted, ya que es un ser espiritual, también tiene un alma. Y esa alma, ese espíritu, es eterno, no muere e irá al infierno. Por eso las personas que dicen, ya cuando moramos no vamos a sentir nada, físicamente su cuerpo se quedará, pero su alma irá al infierno. Sufrirá en ese lugar. Romanos 6:23, por eso dice que la paga del pecado es la muerte, pero no solamente habla de la muerte física, como le dijimos, sino la muerte espiritual eterna, lejos de Dios. Hebreos 9:27, por eso dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esta es la historia que habla en Lucas capítulo 16, del 19 al 31. La historia del hombre rico que tenía todo y vivía muy bien y un día murió. Es obvio, murió. Ya que murió sin conocer su estado, si ese problema en su vida fue al infierno, dice la Biblia. Jesucristo cuenta esa historia. Y el hombre, el alma del hombre estando en el infierno, dice algo. Se encontró con un gran profeta, cuenta la historia, al otro lado, y le dice, Señor, por favor, mándame a alguien que me dé un
poco de agua en mi punta de mi lengua para que mi lengua se refresque. ¿Saben qué significa esto? Si lo comienza a meditar. En el infierno no hay agua. En el infierno no hay felicidad. Quédese un día sin tomar agua. Quédese una semana sin agua. Esa es la vida del infierno y el alma eterna sufrirá. Y es más, el hombre dice, Señor, mándame otra vez a la tierra para que le pueda predicar el mensaje, para que no vengan acá donde estoy yo. ¿Y qué le dice el profeta? A los predicadores, a los mensajeros tienen en la vida. Y si a ellos no lo oyen, eso es el mensaje que hoy quiero darle. Dios me ha llamado a mí en esta época delante de usted para mostrarle lo que dice la Biblia de aquel que está separado de Dios. Y el deseo de Dios es que usted no vaya a ese lugar, usted pueda encontrarse con Dios. Pastor, y después de la muerte viene el sexto problema y no acaba allí, porque a través del sexto se vuelve el ciclo otra vez del problema espiritual del hombre. Y el sexto es el problema de la siguiente generación. Lo llamamos la herencia espiritual. Yo tengo un hijo. ¿Y cómo usted sabe que ese hijo es mío? Usted. Simplemente cuando ve los rasgos, ¿verdad? De algunos rasgos genéticos. Puede ser la nariz, puede ser los labios, puede ser la mirada. Esos rasgos genéticos, muestra que él es mi hijo, es mi herencia. De igual manera, espiritualmente, hay una herencia espiritual que los padres transmiten a sus hijos. Y es esta que hoy le acabo de compartir. No hay manera que usted pueda no transmitir esto porque es su hijo. Y lo que ellos ven y cómo crecen, eso también se le va a transmitir. No solamente a ellos, sino ellos lo transmitirán a sus hijos. En la historia bíblica, cuando iban a crucificar a Jesús, Poncio Pilato dice, yo no encuentro ningún mal en él, dice Poncio Pilato. Así que yo me lavo las manos y me libro de toda culpa, dice Poncio Pilato. ¿Qué dijeron los judíos? Que su sangre caiga en nuestras manos y a nuestros hijos también. ¿Usted ve esto? Todo el problema espiritual recayó también sobre nuestros hijos si nosotros no conocemos la salida. Y si nosotros rechazamos este evangelio, como lo rechazó los judíos también, nosotros también transmitiremos ese mensaje a esta herencia y sufrimientos a nuestra siguiente generación. Bien dice Éxodo capítulo 24 al 5, que este problema vendrá en la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sin saber, también el problema espiritual de la idolatría, buscando a Dios sin saber dónde, va a caer en la vida de ellos también, sin saber que detrás de todo ídolo hay un demonio. Dice 1 Corintios 10:20. Trabajan los demonios. Nuestra vida no es para vivir así. El evento de la separación de Dios trajo grandes consecuencias. Y no solamente ocurrió en el pasado, en el día de hoy, toda la humanidad tiene estos 6 problemas. Usted se debe encontrar con Dios y usted puede encontrarse con Dios para ser feliz y ser libre de estos problemas. Dios lo ama y Dios desea encontrarse con usted. Quiero concluir el mensaje haciéndole recordar algo. Muchas personas están fracasando sin saber la razón. Tienen éxito aquí, pero fracasan. Tienen éxito acá, pero no son felices en la familia. Tienen todo a su alrededor, pero viven vidas separadas de su familia, en divorcios y en hijos sufriendo. Y aunque le dan todo, no encuentran la paz. Las personas viven así. Quiero hacerle recordar otra cosa. Satanás, por favor, no lo olvide. Satanás nunca siente lástima al ver a la gente como usted sufriendo en medio del fracaso. Y es más, él oprime más. Nunca esperes lástima de Satanás. Él es el mentiroso y padre de la mentira. Hasta el día de hoy, igual que ocurrió en Génesis 3, 6 y 11, hasta el día de hoy Satanás sigue corrompiendo a la sociedad. Utiliza los grandes políticos,
el gobierno, el mundo, Satanás lo utiliza. Y hasta Satanás utiliza la religión. Pórtate bien, ve a la iglesia, ahí vas a cambiar. Pensando que con el esfuerzo humano el hombre se puede acercar a Dios. Satanás sigue engañando de esto. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se opone a Dios. Él no desea que usted reciba la vida. Él no desea que usted sea feliz junto con Dios. Y lo busca la manera de que usted se esfuerce a través del conocimiento, de la filosofía, de la religión. El método que sea, Satanás utiliza métodos malignos para que usted no sea feliz. Estos 6 problemas usted tal vez lo esté sufriendo. Pero déjeme darle buenas noticias en medio de todo lo que acabo de compartir. La Biblia dice que Dios nos ha dado el Evangelio. Las buenas noticias de aquel que iba a venir y salvarnos. Y para que seamos libres de estos problemas. Espero que usted pueda continuar escuchando el mensaje cada semana y ver que la respuesta solo viene de la palabra por este Evangelio. Quiero orar por usted. Quiero orar por su familia. Quiero orar por el campo del mundo. Para que conozca la realidad de por qué el hombre está sufriendo y la realidad espiritual de por qué el hombre vive de esta manera. Vamos a orar. Dios soberano y creador de todo, te damos gracias. Tú que eres nuestro Padre. Gracias por darnos, Señor, tu palabra el día de hoy. Señor, hoy nos has revelado en tu palabra la realidad espiritual que tiene el hombre y la realidad espiritual que tiene este mundo, Dios. Por esta razón, el día de hoy, permítenos cada día, Señor, poder aferrarnos más a tu palabra, para que, Señor, en todos los campos donde vayamos, podamos proclamar este Evangelio. Si alguien aquí que me escucha, Señor, es por primera vez que está escuchando tu mensaje, oro para que obres en su vida. Y, Señor, y le puedas dar la verdadera paz y felicidad que viene por este Evangelio, Señor. Oramos, Señor, con acción de gracia por tu palabra, Dios. Y creemos que esta palabra que es viva y eficaz se va a cumplir en todos los campos, Señor. Oramos. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.